tal, médicos? Hoy revisamos dos temas muy importantes para iniciar la sección de nefrología, los cuales, como pueden ver, son síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Dos temas muy sencillos que de hecho se ven mucho mejor en la parte de pediatría. Sin embargo, los colocamos aquí en nefro porque muchas enfermedades van a debutar directamente con uno de estos síndromes y por lo mismo es importante saber cómo diferenciarlos para orientar nuestro diagnóstico en futuras patologías. Pero bueno, ese tema también se puede revisar en pediatría. Vamos a iniciar entonces con síndrome nefrítico. Y de acuerdo a la guía de práctica clínica, porque sí tenemos, es una reducción aguda o subaguda de la función renal y se acompañará de distintos elementos, como son edema, oliguria, que generalmente es causada por una retención de agua y tesal, hematuria, que es súper diferencial para poder llegar directamente al diagnóstico de síndrome nefrítico, proteinuria, que es muy importante, no es nefrótica y tiene cilindros. Y también vamos a tener hipertensión arterial. Todos los casos clínicos siempre van a venir al menos con estos tres. Paciente que debuta con edema y además presenta hematuria. En algunos casos incluso podemos encontrar hipertensión arterial. No es una triada específica del síndrome nefrítico, sin embargo sí es muy importante. Y también que está en rango no nefrótico. Ahorita vamos a ver qué es eso. También menciona la guía que en el caso de los niños generalmente es ocasionada por procesos inmunológicos. Estos son activados por una infección estreptocócica. El síndrome nefrítico generalmente lo van a presentar los niños posterior a una infección estreptocócica, una faringitis estreptocócica que no fue tratada adecuadamente, la cual ocurrió semanas antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas de este síndrome. La etiología entonces vamos a ver que la principal va a ser una glomerulonefritis post-estreptocócica. Las tres causas más importantes que vamos a revisar son inmunocomplejos circulantes, formación in situ de estos óvulos inmunocomplejos y también la predisposición genética del huésped. En realidad no nos importa mucho el HLA, que está relacionado con con la enfermedad de la faringitis post-estreptocócica o la glomerulonefritis post-estreptocócica en este caso, que nos va a dar otra vez el síndrome nefrítico. Epidemiología vemos que generalmente aparece en niños entre los 4 y los 12 años de edad. Las guías de práctica clínica nos mencionan que este es el principal sitio o el principal pico en el que vamos a presentar esta enfermedad. Vemos que también se asocia a personas de escasos recursos. Esto no es que la gente que no tiene un buen estatus económico se vaya a enfermar más, sino que no acuden correctamente o oportunamente al servicio de salud y por eso la enfermedad sigue progresando. No pueden costear el tratamiento o la consulta siquiera de un médico para que diagnostique la glomerulonefritis por ser procósica y del tratamiento adecuado y por lo tanto se empieza a complicar. Vemos que el 30% incluso llega a enfermedad renal crónica que requerirá una terapia de sustitución renal, muy importante. El otro 30% menciona que se curará de forma autolimitada en 3-4 semanas y el restante pues está indeterminado. O sea, puede recuperarse después del tiempo anterior o puede tener cierto grado de enfermedad renal crónica, pero eso no quiere decir que necesite terapia de sustitución renal. En cuanto al clínico, vemos que la guía nos divide en tres fases, la de latencia, la aguda y la de recuperación o resolución. Y aquí tenemos este pequeño esquema donde siguen viniendo los mismos datos que revisamos anteriormente en cuanto al síndrome nefrítico, ¿no? Que es hematuria, proteinuria en rango no nefrótico, azoemia, o sea, elevación de los azoados por esa disfunción que está teniendo el riñón, oliguria, hipertensión e incluso visión borrosa. La fase de latencia menciona que es la que va a ocurrir durante el desarrollo de la nefritis, que va entre 1 a 6 semanas. En el caso de que tengamos una infección rinofaringia o lo que es lo mismo una faringitis estreptocócica, va a tardar de 1 a 2 semanas en aparecer el síndrome nefrítico en caso de que no la tratemos. Y en infecciones de la piel, impetigo por ejemplo, pues puede tardar de 3 a 6 semanas en aparecer esta complicación. En la fase aguda entonces vamos a tener edema como síntoma más frecuente, sin embargo, obviamente ya vamos a ver que no es exclusivo del síndrome nefrítico. Vamos a tener hipertensión arterial, hematuria que sí es muy importante y también lesión renal aguda que veremos como elevación de los azoados y como oliguria. Finalmente, la fase de resolución es la que aparece posterior a esta fase aguda que generalmente dura de 1 a 3 semanas en caso de que no haya mortalidad por el paciente y en este caso se recupera la diuresis y también la sobrecarga hídrica. Por lo tanto, pues se disminuye la presión arterial o remite la hipertensión y también desaparece la hematuria, puede ser macro, microscópica, generalmente macro, y también la proteinuria.
al menos macrocíticas, ¿no? Cuando es hematuria microscópica o proteinuria muy leve, pues este se puede persistir algunos meses, hasta 3, pero menciona que solo se debe dar seguimiento en cuanto al paciente. En el diagnóstico vemos que por laboratorio nos solicitan principalmente examen de orina y la proteinuria. Vemos que la hematuria es el signo más consistente. Entonces ustedes ven un paciente, un niño posterior a infección de garganta que aparece con hematuria, hay que sospechar síndrome nefrítico en una glomerulonefritis post-streptocócica. Y vemos que el color, pues es obviamente una hematuria franca, es color rojo oscuro y también es turbio. Vemos incluso que nos menciona cómo se debe ver el sedimento, en el cual son células dismórficas que son acantocitos, como los conocemos del lado médico, o ustedes lo pueden recordar como de Mickey Mouse. Así viene literalmente la guía de práctica clínica. También viene sedimento leucocitario, cilindros granulosos y cilindros eritrocitarios. Tiene cilindros para rápido y la proteinuria. Vemos que generalmente será menor de 2 gramos sobre metro cuadrado al día, por lo tanto no alcanza a cumplir los criterios para un síndrome nefrótico, que por lo mismo se considera en rango no nefrótico. Los anticuerpos estreptocócicos más importantes son la antiestreptolicina y los anti-DNA B. Vemos entonces que, de acuerdo a la guía de práctica clínica, se tienen que solicitar estos dos. Se menciona que la antiestreptolicina puede no ser tan sensible, de hecho es más sensible y específico el anticuerpo anti-DNase, pero este es más barato y de todas formas no está en México, entonces no sé por qué lo está mencionando la guía, pero menciona que se tiene que pedir primero este, si este sale elevado, pues se tiene que solicitar este para confirmar el diagnóstico. También dice que el gol estándar de todos modos es la determinación de niveles de C3 al inicio de la enfermedad, en caso de que lo detectes obviamente, y entre las semanas 6 y 8 posterior para vigilar la evolución y valorar si ya se curó, porque se supone que para este punto ya debió remitir la glomerulonefritis post-streptocócica, pues ya se acabaron los anticuerpos que están causando daño a nivel renal. Por lo tanto, debería aumentar el nivel de C3. Si este sigue bajo, pues se descarta la glomerulonefritis post-streptocócica. Si sí se eleva, pues obviamente se confirma. Aparte tienes tu antistreptolicina y tu anti-DNACB positivo. Entonces recuerden, de todas formas, si les preguntan, es antistreptolicina. Así vienen los exámenes, así vienen los simuladores, así viene el DNA. Es antistreptolicina el anticuerpo que tienen que solicitar. O también le puede venir como ASO. ¿Cuándo vamos a indicar una biopsia renal? Entonces, cuando tenemos una presentación atípica, paciente menor de 2 años y mayor de 12 años. Cuando tenemos historia de enfermedad renal preexistente, que el paciente haya tenido agenesia renal, que ya haya tenido datos de oliguria, de lesión renal aguda anteriormente, pues, infección de vías urinarias recurrente, cosas así. Que tengamos datos de preinfección a nivel urinario, que se sincronice con otra infección, que ya tengamos datos de enfermedad renal crónica, que tengamos hallazgos testigos de una enfermedad sistémica, que se presente con anuria franca, que tengamos proteinuria a nivel nefrótico, a pesar de que sospechemos de síndrome nefrítico, que tengamos deterioro rápido de la función renal y que el complemento pues esté normal. ¿Por qué? Pues porque obviamente si el complemento está normal no es una glomerulonefritis post-streptocócica y hay que buscar la otra etiología, el síndrome nefrítico. En el tratamiento de primera línea, en caso de que estemos ante una glomerulonefritis aguda post-streptocócica, se le tiene que dar penicilina en caso de que no se le haya dado anteriormente. O también en caso de que tengamos un cultivo positivo para estreptococo beta hemolítico. ¿Por qué? Pues porque la penicilina es el tratamiento de primera elección para estreptococo piógenes, el que está causando esta enfermedad. De segunda línea, obviamente asociado a reposición hídrica, es que en un 30-40, hasta en un 45% de los casos, se podrían utilizar antihipertensivos en la fase aguda. Los más importantes son los bloqueadores de canales de calcio y los IECA y los beta bloqueadores. Vemos que entonces también podemos utilizar inmunosupresores. Esto obviamente cuando tengamos una glomurulonefritis rápidamente progresiva donde observemos medias lunas hasta en el 50% o más de los glomérulos. Sin embargo, vemos que en los casos más graves no tiene relevancia. Entonces, primera línea de tratamiento, reposición hídrica y penicilina. Y de segunda línea podemos considerar el uso de antihipertensivos o incluso inmunosupresores, como metilprednisolona, que es corticosteroide, pero queda para la anécdota. Ese es el algoritmo que viene en la guía de práctica clínica. Tenemos un niño que está entre la edad de 2 y 12 años, que es el pico más frecuente, con hematuria
edema, hipertensión arterial. Entonces, estos son los tres elementos otra vez que hay que valorar en el paciente que presenta síndrome nefrítico y donde vamos a tener faringitis estreptocócica 2 semanas previas. Si la tuvo, entonces hay que ver otra vez antiestreptolicina alta y C3 bajo. Si sí los tiene, entonces confirmamos que tiene glomerulonefritis postestreptocócica y eso es lo que ha causado el síndrome nefrítico. Y vamos a vigilar evolución de signos y síntomas, ¿no? Vigilar el estado de edema, de la hematuria, el antibiótico, que ya vemos que es penicilina. Y vamos a ver si tiene control del edema, así como disminución de la hematuria, pues se va y lo vemos cada mes o lo referimos cada mes con el nefropediatra. Si no, hay que investigar otras causas. Y si tampoco teníamos bien la acetylcholine, pues hay que investigar otras causas de esta enfermedad. Continuamos entonces con el síndrome nefrótico, que vemos que es una enfermedad secundaria a la pérdida de proteínas de origen glomerular. Entonces el problema está aquí que perdemos proteínas y en gran cantidad. Por lo tanto, vamos a tener una proteinuria en rango nefrótico. El rango nefrótico es aquel que es más de 3.5 gramos en 24 horas o más de 40 miligramos hora por metro cuadrado en niños. Muy importante porque vimos que generalmente en el síndrome nefrítico era menor a 2 gramos y aquí ya tenemos casi el doble, 3.5. También vamos a tener hipoaluminemia, que de ahí depende obviamente la pérdida de proteínas. Esto secundariamente va a provocar que disminuya la presión oncótica y por lo tanto tú tengas edema y también presenta hiperlipidemia, o sea, se te sube el colesterol y a veces hasta los triglicéridos. Pero lo más importante siempre va a ser paciente que debuta con un edema muy importante y en la tira reactiva del ego tiene proteinuria. Ya después viene la hipoaluminemia. Esas son las cosas más frecuentes de acuerdo al CTO. Y de hecho también menciona algo así la guía de práctica clínica en niños. Menores de 15 años generalmente es por cambios mínimos y en adultos generalmente es membranosa. La etiología vemos que puede ser por desregulación del sistema inmune, puede ser por anomalías propias de los podocitos y también incluso modificaciones del ADN posterior a una infección viral. Entonces todas estas pueden ser causas, sin embargo la más aceptada o la teoría más importante es la desregulación del sistema inmune que provoca que las células T pues, directamente ataquen a la nefrona o a los podocitos. Vemos que el primario es el más frecuente, también puede ser secundario a otra enfermedad y el congénito que es aquel que aparece cuando tenemos antecedentes de malformaciones como agenesia renal, riñón en herradura y todas estas cosas. Epidemiología vemos que es más frecuente en niños de 2 a 10 años de edad, entonces la edad pues solo nos confirma que tiene que ser más frecuente en niños. Y otra vez, la más frecuente en niños es la de cambios mínimos. Aquí hay como que mucha dislexia, pero bueno. Hasta el 85% vemos que no son sensibles a corticosteroides. De hecho, ese es el tratamiento de primera elección. Y una o algo que te hace sospechar de que no está correcto el tratamiento o que deberías investigar más y abordar más el diagnóstico es que sea córtico resistente. Vamos a ver el cuadro clínico donde tenemos principalmente edema. De hecho, la guía literalmente dice que el único signo que presentan los niños con síndrome nefrótico primario es el edema en grado variable. Ya, pues tiene edema nada más. Todo lo que dijimos anteriormente, según la guía, pues muy bonito. El edema generalizado o la nasarca se puede presentar hasta con el 30% del peso corporal. O sea, la presión o la hipoaluminemia es tan baja que sí estamos teniendo un grado sumamente importante de edema. Obviamente, pues si tú le haces aquí el signo de Godet, pues se te va a quedar en 4 cruces. Que este edema también se puede manifestar con otras cosas, ¿no? Como derrame pleural, podemos tener infecciones porque esa hipoaluminemia obviamente genera disminución de las inmunoglobulinas, entonces vas a tener predisposición a infecciones. También puede presentar trombosis, menciona que la principal afectación es la vena renal principal y también podemos tener insuficiencia renal, obviamente, porque todo ese líquido se fue para otro lado, se extravasó, tenemos hipovolemia. Entonces también tenemos que medir la tasa de proteínas en orina y creatinina. Esto incluso la guía nos menciona que tiene que ser en la primera orina de la mañana. Este es uno de los casos en los que no nos vale utilizar o hacer recolección de orina de 24 horas. Tiene que ser la primera orina de la mañana. Y esto menciona porque se tiene que hacer para evitar efectos debido a la posición ortostática. Por lo tanto, el síndrome nefrótico, de acuerdo a la Bioparker Clínica, se define como un índice de proteinuria creatinina de más de 2, unas proteínas en orinas más de 40 miligramos sobre metro cuadrado por hora, o lo que es lo mismo que un más de 3.5 gramos en 24 horas, proteínas en tira reactiva de 3 o de 4 cruces y una albúmina sérica menor de 2.5 gramos sobre decilitro. Incluso puede incluir algún grado de hiperlipidemia. ¿Cuándo se realiza biopsia?
Vamos a ver que las indicaciones de la biopsia renal en niños con síndrome nefrótico es cuando tenemos corticoresistencia, cuando tenemos presencia de una o más recaídas al tratamiento, ya que ya vemos que hasta el 93% de los casos son de cambios mínimos, en otro vieron que era 85%, y lo más importante es que 93% también responden a la terapia con corticosteroides. Por lo tanto, si tienes una o más recaídas, pues probablemente tu diagnóstico era incorrecto o estás teniendo más daño del que sospechas. Cuando sospechas de otra patología renal y cuando tenemos disminución de la función renal en niños que reciben inhibidores de la calcineurina. ¿Esto por qué? Porque es un tratamiento de tercera elección, entonces quiere decir que probablemente otra vez el diagnóstico esté incorrecto. Otra vez, ahora, el problema es que si bien la primera causa es la de cambios mínimos, la segunda que te la pueden preguntar es la membranosa proliferativa. Y vemos que en este caso solo entre un cuarto y la mitad sí van a responder a la terapia con corticosteroides. Entonces, obviamente, aquí sí habría que hacer una biopsia. El tratamiento de soporte, vemos que, por ejemplo, los niños con síndrome nefrótico primario necesitan igual restricción, en este caso restricción del aporte de líquidos y sodio. ¿Por qué? Pues porque obviamente tienes anasarca, o sea, toda esa agua está en otro lado y si tú le metes más agua, pues se te va a ir hacia ese lado porque tienes baja presión oncótica. Si le metes más agua, esa agua no se va a ir al sistema circulatorio, se va a ir al pulmón y lo vas a edematizar. O se te va a ir el cerebro y vas a tener edema también. Incluso menciona que si tienes anasarca solo hay que reponer las pérdidas insensibles. Se recomienda sobre todo el uso de diuréticos tipo tiazida, hidroclorotiazida junto con espironolactona. Esto en el caso de edema moderado a grave. También se puede utilizar furosemida, pero esto solo cuando hay compromiso respiratorio por edema pulmonar. Y esto obviamente tras la infusión de cero albúmina o en los casos en los que las tiazidas y la espironolactona no han funcionado. Entonces, primera línea, restricción hídrica acompañado de diuréticos como tiazidas y espironolactona. Posteriormente tocan los esteroides, donde el que más importa es la prednisona. Pueden ser dosis tope 60 miligramos sobre metro cuadrado al día o 2 miligramos kilo, dosis hasta máximo 60 miligramos al día, vía oral, una sola dosis al día por 4 a 6 semanas. Y ya después obviamente vamos a ir disminuyendo, aquí dice con 40 miligramos o 1.5 miligramos de 2 a 5 meses con disminución gradual de la dosis. O sea, sí vas a estar inmunosuprimido y puede que tengas síndrome de Cushing, pero ese es el tratamiento con prednisona. Y en caso de que tengas una recaída, pues se puede volver a utilizar exactamente el mismo esquema de prednisona. Ahora la guía viejita también recomienda que se puede utilizar el uso de un inhibidor de la calcineurina, ciclosporina dracolimos, como terapia inicial cuando tenemos síndrome nefrótico resistente a esteroides. Entonces, por eso mismo, esto tiene que ver con lo que vimos acá anteriormente, ¿no? En el que la disminución de la función renal en niños que reciben inhibiciones de la calcineurina, porque un efecto secundario, y dos, porque quiere decir que tu tratamiento de segunda línea tampoco está funcionando y probablemente tengas que hacer otro diagnóstico. Entonces el algoritmo está un poquito más grande, pero lo revisamos rápido. Niño con edad de 2 a 10 años que tiene un edema en grado variable. Le hacemos historia clínica. El único signo de edema es el único signo presente es edema en grado variable. Sí. Entonces hay que sospechar de síndrome nefrótico primario, donde vamos a suscitar sobre todo otra vez proteínas en orina, triglicéridos y proteínas totales para saber si tiene o no hipoaluminemia. Y pues obviamente se confirma el síndrome nefrótico en caso de que estemos con los datos adecuados. Si no tenemos esos, entonces hay que buscar más signos y síntomas además del edema o antecedentes que sugieran un cuadro clínico que pueda coincidir con la infección. Entonces, si tenemos albúmina sérica de menos de 2.5 gramos y proteinuria más de 40 miligramos sobre metro cuadrado, pues ahora sí, ya confirmamos nuestro síndrome nefrótico primario por estadística, o sea, por sospecha diagnóstica. ¿Por qué? Pues porque no tenemos una biopsia que nos lo confirme. Pero bueno, como el 93% sí lo son, pues lo más probable es que sí lo sea. Ok, entonces ahora que ya sospechamos o confirmamos nuestra sospecha de síndrome nefrótico, hay que valorar si tiene derrame pleural, derrame pericárdico, insuficiencia cardíaca o ascitis. Si no lo tiene, pues bueno, manejo ambulatorio. Con aporte de líquidos y nutrición, ya vimos que se tiene que restringir. Y el tratamiento del edema con diuréticos de asa es como restricción moderada de sodio en la dieta. Si está moderado o grave, pues ya vemos que se agrega al diurético o la tiazida, se le agrega espironolactona.
Y en edema grave, espironolactona y tiazida, incluso hasta furosemida. Y tratamiento con corticosteroides como línea principal del tratamiento en caso de que ya tengamos complicaciones. Entonces, así de sencillo, están estos síndromes. Gracias por la clase de hoy. Recuerden seguirnos en las redes sociales y suscribirse al canal porque seguimos subiendo clases para lo que es este módulo de nefrología. Entonces, nada más que agregar por mi parte. Adiós.